Saludos para usted, hermano y amigo. Saludos en el amor de Dios. Continuamos estudiando la carta a los Hebreos y hemos llegado a la lección número 11. Jesús, el autor y consumador de la fe. Texto para memorizar Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 11 y 12 probablemente sean los capítulos más amados del libro. Describen la vida cristiana como una carrera en la que todos participamos y en la que todos los que se mantengan fieles recibirán la recompensa. También describe el drama de la redención como una carrera en la que hubo personas de fe en el pasado que perseveraron, a pesar de los sufrimientos, pero que aún no han recibido la recompensa. ¿Cuál es el gozo al que se refiere Hebreos 12:2 que Jesús sintió y fue por ello a la cruz, menospreció el oprobio, el dolor, la humillación? El gozo de ver a los redimidos por su sacrificio. Mi hermano y amigo querido, en Cristo había un propósito, salvar a la humanidad. Pero para Él será un gozo vernos en su reino, y allí, al evaluar el sacrificio valió la pena. ¿Valdrá la pena que nosotros hagamos esas decisiones, las decisiones de vida? Mi hermano, nosotros tendremos luchas en este mundo, pero no va a durar eso para siempre. Un día veremos que las cosas que aquí nos sucedieron, que lo que nosotros hicimos buscando la palabra de Dios y buscando la redención, realmente fue mínimo con todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que, de vez en cuando, démosle una mirada a Hebreos capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe. Y eso se debe a que la historia también termina con nosotros, no solo con ellos, somos el acto final. El drama culmina con nuestra entrada y ejecución de la última parte de la carrera, y con Jesús sentado en la línea de meta a la diestra de Dios. Él aporta inspiración y el mejor ejemplo de cómo se lleva a cabo la carrera. Él es el testigo supremo de que la recompensa es verdadera y que Él es el precursor que nos abre el camino. Hebreos 6:19 y 20 y 10:19 al 23. Hebreos 11 explica que la fe es confiar en las promesas de Dios, aunque todavía no podamos verlas. Esta lección explorará qué es la fe y cómo se obtiene a través de los ejemplos del pasado, pero de manera especial y central a través del ejemplo de Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Lección para el día domingo. El justo vivirá por fe. Hebreos 10:35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué nos están diciendo estos versículos? ¿Saben ustedes que hay características en el cristiano que sin ellas no podría recibir las promesas, lo que el Señor tiene para cada uno de sus hijos? Primero, ¿qué es lo que refuerza nuestra experiencia cristiana? La palabra de Dios. Y si leemos Apocalipsis 13:10 y 14:12, hay allí una cualidad del creyente, la paciencia, sin la cual no podría obtener esas promesas. Sin embargo, esa paciencia tiene que ser la paciencia del que persevera. Necesitamos retener esa fe. Necesitamos, mis hermanos y amigos, mantener siempre esa profesión de fe. Hebreos 10:23 y 4:14 lo demuestra de una manera clara. Saben ustedes, al igual que el pueblo de Israel, nosotros tenemos también momentos de dificultad.
Según Habacuc, el pueblo de Israel estaba pasando por tremendas dificultades. Y Habacuc se hace la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a veces Dios no interviene? Y este es una inquietud que muchas personas tienen. ¿Por qué Dios no interviene? Pero Dios intervendrá en el momento oportuno. ¿Qué es aquí lo primordial y lo que leímos de Hebreos 10? Que la fe es la motivación de cada uno y que el justo vivirá por la fe. Fíjense que en el versículo 38 y 39, el escritor a Hebreos habla de no retroceder. Quien retroceda no agradará al Señor. Pero en el versículo 39 hay una motivación para usted y para mí. No somos de los que retroceden para perdición. Fíjense aquí la palabra perdición. Pablo está diciendo, si retrocedemos, pues eso llevaría a la perdición. No retrocedemos, somos de los que tienen fe para preservación del alma. El justo vivirá por la fe. Por fe, Abraham es el título de la lección para el lunes. Hebreos define la fe como la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Luego ofrece una lista de personas fieles de la historia de Israel que ejemplifican lo que es la fe y muestra cómo manifestaron esa fe con sus obras. Habíamos mencionado la importancia de que consideremos regularmente el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Por qué es importante? Porque aquí se ejemplifica lo que es la fe que obra. En otras palabras, una fe activa. Porque hay algunos que profesan fe, pero esa es una fe paralizada. ¿Por qué es una fe paralizada? Porque es simplemente fe de palabra. Yo tengo fe. Pero ¿qué es lo que hace la fe? La fe hace que el cristiano actúe. Abraham actuó conforme a esa fe. Al leer toda esta introducción del capítulo 11 a los Hebreos, versículo 1 a 19, comenzamos a ver a todos estos hombres y mujeres. ¿Cómo se relaciona allí la expresión de la Biblia, lo que ellos hicieron? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron que llevó a que tuviesen mérito para ser incluidos en este extraordinario capítulo? En el caso de Abraham podemos ver que esa fe era una fe viva. Pensemos por un momento en el sacrificio de Isaac. ¿Cuál era la seguridad de Abraham? Créelo, mi hermano, Abraham confiaba que lo que Dios le había dicho lo cumpliría. Si todas las naciones serían benditas en Abraham, y si su descendencia sería como las estrellas del cielo, ¿tendría Isaac que ver en ese plan? Claro que sí. De hecho, entonces, cuando Abraham iba con su hijo para sacrificarlo, tenía algo seguro en su corazón. ¿Qué creía él? Que Dios volvería a darle la vida a su hijo sacrificado. Mis hermanos, si Dios había dado vida a Abraham, si siendo Abraham un viejo, Dios le dio vida para que fuera padre, para que viera a su hijo prometido, ¿no podría Dios ahora darle vida a Isaac si Abraham lo sacrificaba? Por supuesto que la historia terminó de una manera extraordinaria. Abraham no sacrificó a su hijo, y Dios proveyó, como Abraham lo había dicho, el cordero. Qué importante es nosotros comprender lo que es la fe, que la fe es un asunto de seguridad, y que en esa seguridad el cristiano no está inactivo. El cristiano es activo porque ha creído en las promesas de Dios. Lección para el día martes. Moisés, creer en el invisible. Está tomada de Hebreos 11, 20 al 28. Y la pregunta es, ¿qué hicieron estos hombres de fe? ¿Qué relación guardan sus acciones con la esperanza y las cosas que no se ven? Ahora, al analizar la experiencia de Moisés, encontramos cosas bien interesantes. Moisés era el próximo faraón de Egipto, pero él rehusó tener
ese privilegio. Era un privilegio terrenal, un privilegio para él que le llenaría de muchas glorias de esta tierra. ¿Por qué Moisés rehusó tener esa experiencia? Porque Moisés veía las promesas del invisible. Dios había prometido que habría un libertador para ese pueblo esclavizado. Y Moisés no quería ser parte de los que esclavizaran al pueblo que llevaba su misma sangre. Hay un paralelo entre la vida de Moisés y lo relatado en Hebreos 11, 24 al 27, con lo que el apóstol nos ha dicho en el capítulo 10, versículo 32 al 35, la vida de nosotros hoy. Posiblemente no tengamos las experiencias que tuvo Moisés, no nos estén ofreciendo los reinos de este mundo, pero de alguna manera nos ofrecen muchas cosas que nos podrían separar de las promesas de Dios. Somos los destinatarios de la carta a los hebreos. Somos nosotros los que estamos siendo beneficiados con estos relatos de la palabra de Dios. Mis hermanos y amigos, estos hombres y mujeres nos dejan a nosotros unas experiencias que nos deben fortalecer a pensar siempre que estamos aquí creyendo en el invisible. Recuerden que al estudiar Hebreos 11, 1 y 6 encontramos la fe. ¿Qué es la fe? Según el apóstol Pablo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Moisés no lo veía. Posiblemente Moisés pensaba que tenía que hacerlo por sus propias fuerzas, pero Dios estaba al mando de todo. ¿Está el Señor al mando de nuestra vida? Las palabras de Pablo sobre la decisión de Moisés debieron de haber resonado poderosamente en el corazón de sus lectores originales. Estos habían estado soportando reproches e insultos debido a su fe en Cristo. También se habían visto aquejados y perdieron sus posesiones. Hebreos 10, 32 al 34. Algunos estaban en prisión. Hebreos 13:3. Paralelamente, Moisés eligió ser maltratado con el pueblo de Dios y trocó la riqueza de Egipto por los insultos relacionados con Cristo porque creía que la recompensa de Cristo era mayor que cualquier cosa que Egipto pudiera ofrecer. Esta pregunta es bien importante. ¿Cuáles son algunas de las luchas que tú has enfrentado a causa de tu fe? ¿Qué luchas hemos enfrentado por causa de lo que hemos creído? ¿A qué has tenido que renunciar por esto? Porque finalmente la recompensa vale la pena aunque no puedas verla ahora. Qué importante esta reflexión. Aunque no lo podamos ver ahora, la certeza en nosotros es que un día lo veremos. Y un día le veremos tal como Él es. Ahora continuamos con la lección para el día miércoles. Por fe, Rahab y el resto. Textos para esta sección, Hebreos 11:31 y Josué 2, 9 al 11. Hemos llegado a un punto bien interesante. Rahab, conocida como Rahab la ramera. Ahora, muchos pensarían, ¿por qué ha sido incluida esta mujer en este capítulo de los héroes de la fe? ¿Qué hizo ella que se pueda considerar que es una mujer de fe? Al leer el relato de Josué, encontramos que esta mujer creyó que Dios podría librarle a pesar de ser una extranjera. Y miren ustedes que debemos tomar también esto en cuenta, porque esto echa por el suelo la idea de que la salvación era solo para los judíos, que era solo para el pueblo de Israel. Aquí se incluye a una mujer que no era ni siquiera del pueblo de Dios. Y podemos ver que ha sido incluida en esta genealogía que de hecho es una genealogía de carácter masculino. Ha sido incluida esta mujer aunque proviene de una nación pagana. Lo más sorprendente es que también es el centro temático y el clímax del capítulo. La lista está organizada de una manera única. Cada entrada comienza con el uso repetitivo de la frase «por la fe».
El patrón básico es: por la fe, fulano hizo tal o cual cosa, o por la fe, esto y aquello le sucedió a fulano. Este patrón repetitivo aumenta la expectativa del lector de escuchar la afirmación culminante de que por la fe Josué condujo al pueblo a la tierra prometida. El acto de fe de Rahab fue que oyó, creyó y obedeció, aunque no vio. No vio las plagas de Egipto, ni la liberación en el Mar Rojo, ni el agua fluir de la roca, ni el pan descender del cielo. Sin embargo, ella creyó. Ella era un buen ejemplo para la audiencia de Hebreos, que no escuchó a Jesús predicar ni lo vio hacer un milagro, y también para nosotros, que tampoco vimos ninguna de estas cosas, pero hemos creído. Qué importante, mis hermanos, comprender todos estos detalles expresados en el capítulo 11 de los Hebreos. Y otro punto importante es que, a pesar de esa reputación tan mala de aquellos que toman decisiones por el Señor no les deja a un lado. A esta mujer Dios la protegió. Ella había encubierto a los espías y había creído que Dios podría liberarla de la destrucción que vendría sobre esta ciudad. Pregunta para que analicemos. Aunque nosotros no vimos cuándo sucedieron estas cosas, la creación en 6 días, el éxodo, la cruz de Cristo, ¿por qué tenemos tantas buenas razones para creer que ocurrieron? Por la fe. Jesús, el autor y consumador de la fe. Parte para el jueves. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No podríamos terminar de una manera más extraordinaria. Jesús es el autor y consumador de la fe. De hecho, el texto leído nos dice: puesto los ojos en Jesús, ¿a quién más nosotros deberíamos mirar? Podemos considerar todas las experiencias de los hombres relatados en el capítulo 11 de los Hebreos. ¿Nos podrán ayudar? Claro que sí. Fueron experiencias humanas que nos ayudan a entender que nosotros también podemos llegar a ser hombres y mujeres de fe. Pero a quien nosotros debemos mirar sin perder por un momento la vista es a Jesús. Mis hermanos y amigos, esta es la cúspide de lo que Cristo ha hecho por nosotros. El gozo de la salvación que Él ganó para nosotros aminoró el dolor en esa cruz. Él vio al futuro. Él vio también a todos aquellos que habían confiado en la promesa de un Salvador. Leo el primer párrafo de esta lección que dice: el clima de la exposición sobre la fe realmente llega con Jesús en Hebreos 12. Pablo comienza la carta con Jesús, quien es el que ha de venir y quien no tardará, Hebreos 10:37. Y Pablo la cierra con Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Jesús es el autor y consumador de la fe. Esto significa que Jesús es quien hace posible la fe y es el ejemplo que encarna perfectamente de qué se trata una vida de fe. Con Jesús, la fe ha alcanzado su expresión perfecta. En segundo lugar, fue precisamente la vida perfecta de Jesús lo que hizo posible que estos otros corrieran su carrera. Hebreos 10, 5 al 14. Si Jesús no hubiera venido, la carrera de todos los demás habría sido inútil. Aquí la aplicación entonces es que finalmente tenemos una buena razón
para tener fe. Tenemos fe porque otros han tenido fe. Tenemos fe porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Tenemos fe, mis hermanos, una fe activa, una fe que no está paralizada porque hemos creído en las promesas de Dios. En definitiva, Jesús es el consumador de la fe porque ejemplifica perfectamente cómo se corre la carrera de la fe. ¿Cómo la corrió? Dejó de lado todo peso al renunciar a todo por nosotros. Filipenses 2, 5-8. Él nunca pecó, nunca. Jesús mantuvo su vista fija en la recompensa, que era el gozo puesto ante él, el deber a la raza humana redimida por su gracia. Así que soportó incomprensión y abusos, soportó la vergüenza de la cruz. Hebreos 12, 2-3. Por la fe llegaste a ser de Cristo, y por la fe tienes que creer en Él, dando y recibiendo. Tienes que entregarle todo, el corazón, la voluntad, la vida, entregarte a Él para obedecerlo en todo lo que te pida. Y tienes que recibirlo todo, a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en tu corazón y Él sea tu fuerza, tu justicia, tu eterno auxiliador y te dé poder para obedecer. Camino a Cristo, páginas 103 y 104. Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias en las cuales basar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo se halla establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda la posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Quienes quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que quienes realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundantes evidencias en las que fundamentar nuestra fe. Es imposible para el espíritu humano finito comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser tiene que permanecer siempre envuelto en el misterio. ¿Crees que puedes penetrar en los misterios de Dios y llegar hasta lo más profundo de su ser? ¿Qué puedes hacer? Si son más altos que el cielo, ¿qué sabes tú? Si son más profundos que el abismo. Camino a Cristo, página 158. Agradecemos, mis hermanos, por acompañarnos hasta este punto y por compartir el comentario de la lección número 11. Bendiciones para todos.